Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Hoy vamos a estar hablando con uno de los autores del libro Relatos de Dictadura al Norte del Mapocho. El libro se escribió en una coautoría entre los historiadores Anet García y Dante Figueroa, que es quien me acompaña ahora. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola Emilia, mucho gusto de verte y muchas gracias por la invitación a conversar de este libro. Muchas gracias a ti. Bueno, Relatos de Dictadura al Norte del Mapocho es un libro que lanzaron este año y es una investigación que recopila y reflexiona y revisita el territorio del norte de la ciudad, identificando los momentos vividos desde septiembre de 1973 en distintas instituciones y en las calles del norte de Santiago, que hoy son las comunas de Independencia y Recoleta. Ese es como un pequeño resumen del libro y quería partir preguntándote cómo surgió la idea de hacer esta investigación, pensando también en el contexto en que estamos. El 2023 fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. En realidad nace justamente desde esa lógica, desde dejar algún tipo de testimonio, algún tipo de registro escrito de hartas investigaciones que nosotros previamente habíamos realizado, más parceladas, que nos habían ido arrojando en definitiva un comportamiento muy singular del territorio, que bueno, que es Independencia en un comienzo, pero después se suma a Recoleta por algunos trabajos que habíamos hecho ahí, y que por la distribución administrativa hoy de la Comuna Independencia también abarca parte de Conchalí en algunos aspectos más pequeños y también de Renca. Nos dábamos cuenta que había que tratar de dejar un registro. Habíamos tenido también la posibilidad de trabajar varias rutas en la Universidad de Chile, que eran instituciones, y eso nos fue de una otra manera, de una forma no muy ambiciosa en realidad, tratar de hacer algo, aunque fuera un registro de 70, 80 páginas, que diera cuenta de cómo se había comportado gran parte del territorio norte de la ciudad de Santiago justamente desde el 73 y los primeros años, que eso fue en origen el marco teórico, que al final después lo fuimos extendiendo a partir que seguíamos investigando y recabando más información y intercalándolo con entrevistas. En realidad, claro, el libro suena relatos como que en realidad fueran solo relatos. En realidad, los relatos van intercalados dentro de distintas temáticas, y tratamos de encuadrarlo en donde, por ejemplo, no sé, cuando se habla del cementerio general, hay un relato respecto al cementerio general; cuando se habla del servicio médico legal, un relato, y así viceversa con las distintas entidades que fuimos o que pudimos ir recabando la información en fuentes. Y bueno, así un poco nace esta idea en términos originales. Ujú. Sí, en el libro podemos ver que también hay recortes de diario, ocuparon distintas fuentes para ir construyendo los relatos. Claro, originalmente, claro, las fuentes son fuentes escritas, fuentes primarias, digamos, en el caso de periódicos como de una otra manera, la prensa, que obviamente fue controlada desde el primer día del golpe de Estado, iba dando cuenta de una situación, de un devenir, digamos, histórico, que además era muy particular porque, claro, nosotros tenemos muchos antecedentes. Es difícil, digamos, escribir de un proceso que en realidad hay muchos antecedentes, que se ha escrito bastante, pero también es interesante darnos cuenta de cómo la prensa iba mostrando obviamente una prensa controlada, perseguida, iba mostrando una realidad en paralelo a otra realidad que nosotros después con los años se fue develando a partir de la denuncia, por ejemplo, de violación de los derechos humanos. Entonces es muy particular, por ejemplo, cuando uno analiza la prensa, de que a los días, o sea, estamos hablando 7 días, 6 días después del golpe de Estado, se mostraba, por ejemplo, una normalidad en el país, una alegría, la gente visitando los parques, la mercadería apareciendo por todos lados, o sea, no había desabastecimiento, y en general un gobierno, que es un gobierno militar, digamos, que aparecía como un restaurador de un orden que iba a permitir, ¿cierto?, eliminar rayados, cambiar nombre de calles, etcétera, 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 cambiar nombre de poblaciones. Entonces también era particular, y partimos también tomando bastante estas imágenes, estas noticias, y dándonos cuenta también cómo estas noticias en particular se iban relacionando con sucesos en el territorio norte de la ciudad de Santiago. Así, en el fondo, un poco eso. O sea, nosotros sabíamos, percibíamos por lo que habíamos estudiado, investigado antes, de que había un componente no menor que se trasladaba hacia el norte de la ciudad, quizás por una cosa en un momento digamos, de la localización de entidades tan importantes como el médico legal, como el cementerio, que obviamente dan cuenta de la muerte, pero también los hospitales en donde llegaban los heridos, y obviamente el sector norte está asociado, ¿cierto?, a una historia ligada a los hospitales,
pero también después nos dábamos cuenta de que había participación de colegios, de empresas, de industrias, entonces ahí se fue como gestando a partir de los recursos de prensa, escritas, de revistas también, ciertos periódicos, de revistas posteriormente, y bueno, y eso se fue contrastando con el relato de algunos sobrevivientes a los sucesos y también con el, digamos que además son relatos inéditos, jamás lo habían planteado, tampoco lo habían develado antes y en otros casos, digamos, los sobrevivientes, los familiares de víctimas también de violencia política. Mm, justamente sobre eso te quería preguntar porque el sector norte de la capital tiene instituciones que son muy relevantes para el funcionamiento de la ciudad. Está el cementerio general, está el servicio médico legal, como lo mencionabas, hay hospitales, etcétera. ¿Cómo esto impacta en los relatos que hay respecto a la dictadura y por qué también era importante este sector de la ciudad? Claro, mira, nosotros en muchos trabajos previos nos damos cuenta un poco de cómo lo que nosotros consideramos un trauma de esta memoria que azotó al norte de la ciudad de Santiago se reflejaba hoy día en personas que, claro, hoy día son personas que pueden llegar a tener 70 años, 80 años, algunos un poco menos, y que cuando tú les preguntabas a ver qué recuerda del año 73, qué recuerda del año 74, la gente te decía, no, no recuerdo nada. O sea, nos damos cuenta que cuando esa pregunta se hacía en grupo, por ejemplo, la respuesta era, no, no, acá no pasó nada, en esta población no pasó nada, no, en la calle no pasó nada, ¿entiendes? O sea, como que daba cuenta de que en Independencia no había pasado nada, que en los hospitales no había pasado nada, no había pasado nada. Pero, no obstante, después las personas te hablaban de manera personal y te decían, no, ¿sabe qué? Sí, sí pasaron cosas, pero nosotros no queremos hablarlo porque, bueno, es complicado, porque, no sé, mi vecino que estaba más allá, que yo me llevo muy bien, claro, estaba contrario al gobierno de Allende, tuvimos muchos años distanciados, y hoy día tenemos una buena relación y yo no quería en el fondo echarla a perder con este tema político que de alguna manera fracturó, o sea, hay que reconocer de que es un suceso tan importante que ha fracturado en definitiva el actuar de las personas y se ha implicado, ¿cierto? Nosotros hemos visto una memoria un poco dolida que está ahí y que era necesario tratar de contarla, porque en realidad las personas del norte de la ciudad de Santiago lo que vieron fue sucesos que callaron. O sea, desde lo que nosotros hacemos desde el cruce geográfico, desde el Mapocho, de reconocer, digamos, este río que fue el primer lugar donde llegan no solamente desde el norte, de distintos lugares de Santiago, ¿cierto? Y son asesinados a las orillas del río, tirados al río, y donde hay muchos vecinos que nos contaron, por ejemplo, de cuerpo apilado, y en una época en donde no llegaba la movilización, tenían que cruzar caminando, saliendo de sus poblaciones, por ejemplo, la gente de la Juan Antonio Río, de la Manuel Montt, donde vieron muchas veces esta situación, o sea, cuerpos asesinados a la orilla del río con militares que tenían cortada la calle, cuerpos apilados afuera del cementerio general, cuerpos apilados a la entrada del servicio médico legal, pero que en definitiva son relatos que no han sido contados y que obviamente tampoco la prensa de la época mostraba fotografías al respecto, o sea, entonces es un relato que quedó escondido, que tuvimos que empezar a, digamos, descascarar en una historia bien dolida, porque también hay muchas personas que no quieren hablar de eso, que les duele, que les da miedo hasta el día de hoy hablar de estos sucesos. Entonces pensábamos de que era súper importante un poco ir contando la historia que ahí pasaba. Claramente han habido reportajes, algunos reportajes, sobre todo en el médico legal, bien interesantes, de algunos investigadores que han dado cuenta y han hecho un registro, pero claro, no son, por ejemplo, a nivel de imágenes, no son a nivel de imágenes, no, son solamente a nivel de relatos, de entrevistas, se han hecho trabajos, pero que, claro, que tienen un nicho muy pequeño y nunca como que se ha explicitado mucho al respecto, y pensamos que era necesario ir contando un poco esta historia de lo que había pasado, que claramente no es una historia única del sector norte, o sea, probablemente si este ejercicio lo hiciéramos en el sur, en el poniente, nos encontraríamos con cosas iguales o quizás hasta peor. Me interesa mucho también que conversemos cómo cómo impactó la dictadura en lo que conocemos hoy como estas comunas que estábamos mencionando. ¿Sería lo mismo si es que no hubiese habido una dictadura? ¿Cómo podemos ver hoy un reflejo de lo que pasó hace 50 años?
Mira, claro, es compleja la respuesta, pero yo diría que es una situación un poco general, global, que tiene que ver con cómo en definitiva afectó, por una parte, a los trabajadores, a su forma de organización, a continuar, digamos, un camino, por ejemplo, en este caso los trabajadores, de un proyecto social que se ve truncado, que se transforma claramente, ¿cierto?, en la dictadura y que en los 90 nunca vuelve a ser revitalizado con la fuerza que había antes. Entonces, lo mismo pasa, y si lo sitúo en el caso particular del libro, a los colegios. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso muy particular de un liceo que es un liceo experimental. Los liceos experimentales, que además fueron una apuesta muy interesante en la década de los 40 de crear un colegio distinto, que en el caso este fue el Gabriela Mistral. Hubo 4 a nivel de todo Chile. Y Gabriela Mistral, por ejemplo, en la década de los 60, los chicos tocaban piano, tocaban violín, cantaban en el teatro municipal, participaban en eventos a nivel nacional. Hubo muchas personas de la década de los 60 que después fueron prominentes profesionales. Bueno, y entre esos casos hubo 3, o que sabíamos que habían 3 detenidos desaparecidos. Bueno, uno de ellos está súper ligado más a Bachelet, porque el mejor amigo de su primera pareja, que es el padre de su hija mayor, justamente era amigo de Chanflot, que es familiar, digamos, del chico del que era dirigente secundario años atrás, y algunos de ellos están, digamos, en el caso de los 119, de aquella, digamos, ominosa frase de, digamos, matados como ratones, etcétera, de la segunda. Pero además, investigando, nos dimos cuenta de que en realidad lo asesinados en ese colegio no fueron 3, pues fueron 7. Hay 4 más que la historia había ocultado y que hoy día, por ejemplo, no están en este monolito que inauguró Bachelet el año 2015. Entonces también queda una tarea para quienes después tengan que poner y continuar, porque fueron estudiantes que fueron perseguidos y muertos a finales de la década de los 80. O sea, que fueron parte de un proceso, digamos, de las protestas. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Bueno, claramente hubiéramos tenido un colegio que hubiera seguido con su línea. Era un colegio que no tenía, por ejemplo, inspectores generales, que tenía una lógica de mucha reflexión, y probablemente por eso ese colegio se atacó en particular más que otro. Porque claramente era un colegio en donde había mucha efervescencia política, seguramente de un lado u otro, según cuentan los profesores, pero no es casualidad, por ejemplo, que Pinochet vaya a inaugurar el año escolar del año 75 al Gabriela Mistral. Entonces, no es casualidad, son señales que van, digamos, apuntalando a desarticular posibles movimientos estudiantiles. Pasó lo mismo en el caso, por ejemplo, de lo que hoy día es la cervecería Ebner, que está al lado de un mall, pero que era la CCU, que era la continuadora de la cervecería Ebner. Ahí estuvo uno de los pocos interventores que fue elegido por los trabajadores. Era un trabajador de ahí, que había desarrollado muchos años como trabajador en la cervecería Emble y que fue nombrado interventor, que eran estas figuras, digamos, que tenían que luchar por el aumento de la producción, digamos, en la industria. Y él fue en la misma Emble, que después se privatiza, que es la CCU, bueno, era la CCU en ese momento, CCU Emble, pero que después, digamos, no tiene ningún tipo de rol político, ni siquiera en la época de las protestas, porque la CCU siguió ahí alcanzó a seguir una parte ahí en los 80. Pero para los habitantes de este territorio, uno ve, por ejemplo, que hubo lugares que quedaron como que hubieran muerto en su participación. Seguramente en los 70 eran lugares, o los 60 lugares que participaban mucho de la vida activa, política, cultural, y después como que se restan porque fueron tremendamente tocados, y eso tiene claramente que ver con una acción puntual de la dictadura, que lo hacen obviamente en todo Chile, un proceso de desarticular los movimientos sociales, los movimientos culturales, los movimientos estudiantiles, los movimientos trabajadores. También quería preguntarte, ¿por qué crees que son importantes libros como este para la memoria? Mira, son importantes porque, bueno, como te señalaba hace un ratito, es una memoria que se ha ocultado. O sea, a ver, yo soy bien crítico del Estado como gobierno, no de un gobierno en particular. El Estado y los distintos gobiernos han sido incapaces desde el año 90 en adelante de crear una política efectiva que eduque respecto a la memoria, que reconozca las circunstancias, incluso erróneas de un lado y de otro, pero que obviamente se haga parte de reconocer de que el Estado como tal violó los derechos humanos. O sea, eso es algo que no puede soslayarse.
las interpretaciones previas las podemos hacer, pero nada justifica la tortura, la persecución, y nada justifica que el olvido haya sido la forma de cómo hemos nosotros de alguna manera enfrentado una parte dolorosa de nuestra historia. Nosotros como chilenos, muy a la chilena, porque Chile históricamente ha tenido muchas circunstancias de esta naturaleza, no es la única matanza, tenemos Santa María de Iquique, Huelga de la Carne, en Valparaíso, hay muchos sucesos que lamentablemente ni siquiera son pasados en los colegios. O sea, yo fui profe de historia 20 años en los colegios, no se pasan. No se pasan. Fíjate que ahora nomás estaba hablando, mira, venía de un colegio justamente por el trabajo que hacemos, y no voy a decir el colegio, pero nos decía un colegio particular, digamos, y nos decía, fíjate que la profesora de historia recibió una fuerte crítica porque habló en la clase de que además tenía que pasar, porque está en los planes del programa, de que que hubo un golpe de Estado. Y la apoderada, que paga dinero, fue a reclamar fuertemente porque era un pronunciamiento militar. Entonces la profesora estaba haciendo política y este colegio está plagado de comunistas. O sea, a ese nivel, o sea, estamos hablando de que un país que no se ha hecho cargo ni siquiera de ciertos conceptos básicos de lo que ocurrió. Entonces, en esta memoria que se ha ocultado, en esta verdad que hemos puesto debajo de la alfombra, porque eso es lo que pasa, nos hemos metido debajo de la alfombra, cada cierto tiempo cuando caminamos empieza a aparecer este polvo que nos molesta y que nos hace enfrentarnos de nuevo. Y por cierto, si tú ves el nivel de animosidad o lo que ocurre en la sociedad chilena a 50 años de un suceso tan fuerte, pero tan importante a la vez, eso en definitiva de una u otra manera demuestra que hemos sido incapaces de que esta herida que haya cicatrizado y que esté ahí, porque las heridas, digamos, siempre son heridas, pero que de alguna manera no dar vuelta a la página, pero sí enfrentar una realidad actual, histórica distinta. Yo diría los distintos sectores políticos, desde las políticas culturales, de las políticas educativas, siguen con las mismas ideas y es el mismo discurso. O sea, piensa tú que a 50 años se empieza a hablar de una posverdad y un negacionismo. Bueno, hoy día en Argentina tenemos diciendo un presidente que fue electo, o sea, democráticamente, por los argentinos, y que dice, y que se come, no sé, 15.000 detenidos desaparecidos, y dice que las cifras son malas, o acá personas que siguen diciendo que en realidad hay muchos desaparecidos que no fueron, que muchos están recibiendo un bono gigantesco en Europa, no sé qué, que viven a costa del Estado. Pero fíjate que no es muy distinto a la primera huelga que se realizó en la Iglesia del Estado por la Independencia, en donde los titulares decían los supuestos desaparecidos. Y que decía el ministro del Interior de su momento, decía, es muy difícil, decía, seguir a estas personas, porque tienen muchas identidades. Entonces dan cuenta como que eran agentes políticos, encubiertos, espías que andaban dándose vueltas. Entonces en realidad, ¿cómo vamos a ver si están vivos? Ellos dicen que están muertos, no han aparecido. Seguramente estar en otro lado, no sé, levantando una guerrilla, ¿no? Eran todos detenidos desaparecidos. Eran todos. Después la historia habla y da cuenta de estos detenidos desaparecidos. Por eso cuando aparece Lonquén, que es casi en paralelo a esta protesta, por primera vez se demuestra que han habido detenidos desaparecidos, que hubo asesinatos, porque los otros no eran asesinatos. Todos están con armas, todos murieron en enfrentamientos, todos fueron abatidos. Entonces, claro, se creó una verdad que se mantuvo en el tiempo, y que cuando llegó la democracia no fue capaz de incorporar educativamente estos contenidos en la historia para que de alguna manera reconociéramos de lo que se hizo mal, se hizo mal. Y que se violaron los derechos humanos, se violaron los derechos humanos. Entonces, claro, o sea, nosotros tenemos una salida tan particular que el dictador no es enjuiciado, el dictador asume como senador vitalicio, y el dictador tiene que venir de afuera, y por un error casi administrativo de él, de que se equivocó, de que en Virginia Water el juez Garzón, digamos, una orden de aprehensión internacional en Europa, digamos, lo toma. Y ahí el fuero que tenía en Chile, y Chile lo va a repatriar, y al final él al final nunca se hace justicia, porque en definitiva lo declaran con una demencia senil y por tanto inhabilitado porque no recuerda, no sé si lo hice, y si lo hice no me acuerdo. Y fíjate, mira lo interesante, fíjate que la misma persona que es una doctora que señaló y testificó esta demencia senil, que en el fondo lo dejó sin la posibilidad de ser juzgado, es la misma funcionaria del médico legal que trabajaba en la década de los 80 y que falsificó un certificado de Carlos Godoy, que es un vecino que fue asesinado justamente, que nosotros lo tenemos como dentro de los relatos que su hermana generosamente nos comentó. Entonces, te das cuenta, es una seguidilla de circunstancias que al final terminan en una verdad a medias, en una verdad oculta, en una verdad falsa, en definitiva, no una verdad.
es un tipo de verdad que se cuenta de un lado y que nunca hemos podido enfrentar. No sé, es súper importante, o sea, esto debiera sabérselo, digamos, como país, debieran saber los estudiantes, o sea, nosotros no solamente tuvimos a Borgoño, que fue el centro de tortura más prolongado en el tiempo, sino que hubo muchas casas, otras casas de paso, de tortura, y también hubo otros lugares que fueron ratoneras que hoy día son casas, que un estudiante pasa por ahí y no tiene idea de lo que pasaba, ¿cachai? Y eso es lo complicado, porque estaban pasando cosas, pero tú pensabas que no pasaba nada. Y los mismos vecinos probablemente no sabían qué pasaba, porque lo hacían... La primera etapa fue como un golpe, un shock, una guerra que tiene que demostrar, por eso los muertos estaban en el río Mapocho, había que mostrar este terror, tenía que infundir el miedo, pero después la cosa es selectiva. Y ahí se empezó de una manera tan solapada, tan callada, que mientras están asesinando, está Asado Gigante, ¿me entiendes? Está el Festival de la Una, y está el show, ¿me entendí?, de la televisión chilena, mostrando una realidad que no existe y todos queriendo ganarnos, no sé, un televisor, no sé, un microondas, una radio con cassette. Uh-huh. Bueno, Dante, lo último, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos leerlo? Mira, el libro se va a distribuir, ¿no? Bueno, nosotros como autores y Cultura Mapocho, que fue la organización que un libro absolutamente autofinanciado, pero bajo el paraguas de Cultura Mapocho, que nos permitió utilizar su red, porque nosotros no tenemos tanto alcance en un libro autogestionado. Lo tenemos también, digamos, acá lo tenemos nosotros en nuestro poder, con precio menor del que va a salir ya a librería. Se va a distribuir mediante La Comuna, que es una distribuidora de libros bastante conocida a nivel de Santiago, que la va a poner en distintos portales, y ahí va a estar seguramente en Queleo y en otra, me parece que Antártica también la pone online. Bueno, y en el mismo sitio, lacomuna.cl, lacomuna.cl, ahí va a estar el libro a un poquito más caro de lo que lo vendemos nosotros, pero ahí va a estar, y para nosotros también es súper importante que la gente tenga acceso a eso, porque es un proyecto que nace de una forma muy, muy primaria, pensando que van a ser 100 páginas, en realidad fueron 300 páginas, y viene con el prólogo también del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, que obviamente lo valida por el trabajo de investigación bien profundo que se hizo al respecto. Uh-huh. Súper, Dante, muchas gracias. Es un libro interesante porque habla de un territorio en particular en Santiago, así que vale mucho la pena leerlo para saber también todo lo que estuvimos hablando ahora, recordar también la memoria y saber qué fue lo que pasó en ese sector de la capital. Así que muchas gracias, Dante, por esta entrevista. No, gracias a ustedes por dar cobertura a estas temáticas que nos parecen que siempre tienen que hablarse, hablar de situaciones de esta naturaleza, no es algo que tiene que hablarse cuando se conmemora algo, sino que es parte de nuestra historia de nuestro país, y que las nuevas generaciones, en definitiva, como siempre dicen los profesores de historia, conozcan una realidad, justamente para no repetir hechos tristes. Así que agradecerles infinitamente por la cobertura y por el interés. Muchas gracias.